quiero invitarlos a que miremos la vida desde otro punto de vista. Quiero que también pensemos si eso nos puede cambiar la forma en que vivimos. Acompáñenme. Lo primero que hago cuando llego a una nueva ciudad es preguntarme a qué otros lugares se parece. Llegué a Tarragona hace unos días y no paro de pensar las similitudes y diferencias de esta hermosísima ciudad con otros lugares que conozco. Sus calles, sus edificios, su gente, su comida, su cultura. Lo mismo nos pasa cuando conocemos a alguien nuevo. Enseguida pensamos, consciente o inconscientemente, a quién se parece. Así funciona nuestra mente. Relacionamos lo que vemos en el mundo con lo que ya sabemos y así construimos nuevas memorias y aprendemos cosas nuevas. Nuestra mente es asociativa y es a través de las comparaciones, las analogías y las metáforas que entendemos el mundo que nos rodea. Como ese niño fanático de los ordenadores que va por primera vez a la iglesia y trata de descifrar la dinámica de la misa. Y al salir le pregunta a sus padres si amén es el enter de cada oración. O ese otro niño, 4 años, que tiene la desgracia de ver a su abuela desmayarse y perder el conocimiento. Por suerte está bien, se puso bien, y cuando él la volvió a ver, le dijo, abuela, ¿ya te volvió la señal? Las metáforas son una lente para ver el mundo e influyen en cómo vivimos. Por ejemplo, si pensamos que una discusión es como una guerra, entonces de esa manera nos comportamos con la otra persona. Sin embargo, si pensáramos que la discusión es más como una danza, un baile, quizás la dinámica sería distinta. Y lo mismo nos pasa si pensamos que el tiempo es dinero o que nuestra mente es como un recipiente que tenemos que llenar de contenido. Entonces, me parece que es interesante preguntarnos cuáles son las metáforas que usamos para la vida y entonces ver cómo influyen en cómo la vivimos. Hay muchas, les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, la vida puede ser pensada como un viaje. Entonces es relevante ver cuáles son nuestros destinos, nuestros compañeros de aventura. Quizás nos preguntamos cómo tomamos esas decisiones difíciles cuando llega una bifurcación en la ruta de nuestra vida. O podemos pensar a la vida como un libro. Entonces nos preguntamos cuáles son los capítulos de nuestra existencia o los personajes principales y secundarios de la novela de nuestras vidas. O también podemos pensar a la vida como un río y de repente imaginarnos momentos de mucha calma y otros momentos de mucha turbulencia cuando nuestra vida se acerca y cae por una catarata. Quiero compartir con ustedes hoy otra metáfora de la vida que desarrollé en los últimos años y me ayudó a cambiar de opinión en muchas cosas. Como toda metáfora, nos fuerza a hacernos preguntas, y en este caso, preguntas sobre la vida misma. La metáfora es que la vida es un rompecabezas o un puzzle. Las piezas del rompecabezas de nuestra vida es lo que hicimos, lo que aprendimos a lo largo de la vida, nuestras relaciones, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestros anhelos, nuestras fantasías y, ¿por qué no?, las charlas TED que vimos a lo largo de la vida. Y a medida que vamos coleccionando las piezas del rompecabezas de nuestra vida, empiezan a influir en quiénes somos, en nuestra identidad, en cómo nos comportamos. Quiero compartir con ustedes hoy 4 aspectos de mi vida que cambiaron profundamente cuando la miro bajo la lente de esta metáfora, cuando la pienso como un rompecabezas. Primer aspecto. Muchos sentimos presión por ser únicos, por destacarnos en lo que hacemos. Algunos lo hacen justamente destacándose en lo que hacen y tratando de ser los mejores. Por ejemplo, alguien puede decir, quiero ser la persona que más sabe de Borges, o que más dígitos conozco del número pi, o que más veces subió a la Concagua, o que más sabe de relatividad especial. Y algunos lo logran, pero son muy poquitos, ¿no? Porque hay solo un Usain Bolt y solamente 10 personas están en el top 10 de algo. Entonces, para todos nosotros, por ahí no pasa el camino para ser seres únicos. Y aquí llega la idea que quiero compartir con ustedes, inspirada en la metáfora del rompecabezas de la vida. Lo que te hace una persona única
es las cosas que hiciste, que viviste y que sabés. Una vez que recorriste suficientes trabajos, hobbies, relaciones, esa combinación es la que te hace un ser único. Quizás recorriste todo eso y cuando ves todo eso junto te das cuenta que tenés una lente para ver al mundo que solo vos tenés. No creo que haya mucha gente en el mundo que haya leído, 3 cuentos de Borges, que sepa también que los primeros dígitos de pi son 3,1415,926, que una vez intentó subir a la Concagua y casi hace cima, y que un día creyó entender la paradoja de los gemelos de Einstein. Es esa combinación de cosas que te hace una persona única y te da una lente para ver el mundo que solo vos tenés. Cuando fui consultor de negocios hace un tiempo, yo no era el mejor ni mucho menos, pero creo que era el único que había crecido en Buenos Aires, había jugado al ajedrez por correspondencia, había programado en BASIC en la Commodore 64, había estudiado física y había leído a Asimov con voracidad. Esa combinación de piezas del rompecabezas de mi vida hicieron que pudiera hacer un aporte que solamente yo podía hacer. Entonces, cuando buscamos nuestra unicidad, queremos ser una persona única, busquemos en la combinación de piezas. Es esa colección la que nos hace personas únicas, irrepetibles y también indispensables. Segundo aspecto de la vida que cambió radicalmente por mirarla desde este punto de vista, y es que muchos sentimos presión por ser creativos, por hacer cosas nuevas que no fueron hechas antes. Pero cuando uno se pone a pensar, incluso la gente que consideramos la más creativa de la historia, empezó copiando, reversionando a otros. Picasso no nació y al día siguiente hizo el Guernica. Empezó copiando a los clásicos y después de mucho tiempo fue desarrollando su voz propia y creando su legado. ¿Oyeron hablar de los covers musicales? Los covers musicales es cuando un músico interpreta una canción compuesta por otro músico. Y yo siempre pensé que era un género menor esto de los covers musicales, porque sentía que era para gente que no tenía suficiente talento como para también componer. Pero después me di cuenta que todos nosotros hacemos covers, y no solo musicales, sino en la vida. Vamos por la vida reversionando cosas que vimos en algún momento. Nuestros aportes culturales, o inclusive como somos como padres, madres, hermanos, amigos, como líderes, son reversiones, reinterpretaciones y mezclas de cosas que fuimos viendo durante la vida. Entonces, no se trata de ser creativos, se trata de hacer muchos covers y a lo largo de la vida quizás nos ayuden a generar una voz propia, ser considerados como muy creativos, quizás como Picasso. Tercer aspecto de la vida que cambió radicalmente con esto y que tiene que ver con la innovación, con hacer cosas nuevas con nuestra vida. Siempre uso el ejemplo de la maleta, de la valija y la ruedita, ¿no? Que ambos existen hace mucho tiempo, pero la maleta con rueditas es recién de 1970, anteayer. Y el dueño de la patente de ese invento es una persona que viajaba mucho y que sintió la necesidad en su cuerpo y unió dos cosas que ya estaban. Si miran alrededor nuestro, toda la innovación consiste en unir cosas que ya estaban y mezclarlas de alguna manera, como si fueran piezas de un rompecabezas. Y también así funciona la innovación en nuestras vidas, pensando qué piezas de nuestro rompecabezas de la vida están separadas y qué pasa si las unimos. Les doy 2 ejemplos muy concretos. Una arquitecta uruguaya trabaja en un estudio de arquitectura y también le gusta mucho bailar, es bailarina. De pequeña hacía danza clásica, después moderna, contemporánea. Pero la arquitecta y la bailarina eran como 2 personas distintas, hasta que ella decidió que quería ver si las podía integrar de alguna manera. Y entonces, en el estudio de arquitectura, abrieron una línea de negocios, de trabajo, de diseño de espacios de danza. Y usaron la danza como inspiración para diseños de otros espacios. Y ella contagió su pasión por el movimiento del cuerpo a sus compañeros de trabajo, organizando talleres de danza en su estudio. Segundo ejemplo, una especialista en diabetes, una diabetóloga, una médica.
Ella hizo un curso que yo doy de hábitos, de mejora de hábitos, y estaba muy contenta porque había podido mejorar los suyos. Un tiempo después me contó que como médica diabetóloga ella se sentía muy confiada y creía que era buena diagnosticando la diabetes de sus pacientes, que también era muy buena diciéndoles qué tenían que hacer para tener buena calidad de vida dada su diagnóstico, pero que fallaba en hacer que sus pacientes hicieran eso que ella les decía. Y volvían un año después y su calidad y su salud se había deteriorado. Y ahí se acordó lo de los hábitos. Y lo que hizo fue tomar esto que estaba en el dominio de su vida personal, de mejora de hábitos, y lo llevó al consultorio. Y aplicó las mismas herramientas que enseño en ese curso para ayudar a que sus pacientes desarrollen los hábitos, esos comportamientos automáticos que los van a llevar a vivir mejor siguiendo el protocolo. Es decir, unir la vida personal y la vida profesional la hizo mejor médica. Así que la innovación en nuestras vidas muchas veces ya está dentro nuestro. Son esas piezas del rompecabezas que coleccionamos y lo que tenemos que hacer es jugar un poquito y animarnos a unirlas, a mezclarlas de nuevas maneras y pueden pasar cosas interesantes. Cuarto y último aspecto de mi vida que cambió con esto y es el hecho de que una buena metáfora nos hace buenas preguntas incluso si no funciona. Porque imagínense que se compran uno de esos rompecabezas de 1000 piezas. ¿Vieron los rompecabezas de 1000 piezas de Notre Dame? Digamos, que es el típico rompecabezas. Bueno, uno lo empieza a armar, llega un momento que lo termina de armar y es bastante obvio cuando terminó de armarlo y se termina. El rompecabezas de la vida no es así. El rompecabezas de la vida se parece menos a un rompecabezas de 1000 piezas de Notre Dame y más a la Sagrada Familia. La Basílica de Barcelona que diseñó Gaudí, que empezó a construirse en 1882 y después de 142 años todavía no se terminó. La Sagrada Familia para mí es un gran símbolo de la vida. Es ponernos objetivos complejos, distantes, difíciles, sentir que el logro está cada vez más lejos, sentir que dependemos de otras personas para que esas cosas sucedan y a veces sentirnos abrumados por todo lo que hay que hacer. Yo creo que Gaudí nos dio una obra que está llena de simbolismo religioso, pero también que es un excelente símbolo de la vida misma. Entre nosotros, ahora que ya estamos en confianza, dicen que hace décadas, dicen que lo van a terminar en 2 o 3 años. Ahora dicen que en el 2026 la terminan. Yo, internamente, me gusta como símbolo de la vida, mejor que no la terminen nunca. Esto que estoy contándoles hoy es un rompecabezas de mi vida. Para esta charla uní distintas cosas de mi vida para compartir una idea con ustedes. Desde muy pequeño que amo la vida y siempre me preocupó su finitud, porque hay tantas cosas que quiero hacer y siento que no me va a alcanzar el tiempo. Hace unos cuantos años escuché de este movimiento en la ciencia de tratar de extender la vida humana y que muchos científicos decían que en algún momento vamos a poder vivir tanto como queramos. Vivir para siempre. Yo estaba feliz porque iba a poder hacer todas esas cosas que siempre soñé hacer. Pero algunos años después me di cuenta que ese avance no es suficientemente rápido y que yo no lo voy a ver. Quizás mis hijos o mis nietos puedan tener una vida muy, muy larga, pero no va a ser mi caso. Para ponerlo en perspectiva, los seres humanos, hace 10.000 generaciones que estamos sobre la Tierra, me lo pierdo por 1 o por 2. Una vez que hice el duelo, me di cuenta que mi foco estaba en alargar la vida, en pensar en ese futuro que no sé si va a llegar, no sé cómo va a ser. Y ahí me di cuenta que lo que tengo que hacer es cambiar el verbo. Y ya no estoy más dedicado a alargar la vida, ahora quiero ensancharla. Quiero vivir el presente con la mayor intensidad posible, aprender todo lo que pueda, generar vínculos y relaciones profundas. Y de esa manera poder vivir mejor y pasarla mejor en la vida. Y creo que el rompecabezas de la vida es una metáfora que nos ayuda a hacer exactamente eso. Es una metáfora que nos ayuda a reconocer qué nos hace seres únicos. Una metáfora que nos ayuda a reconocer que esa presión que sentimos para ser creativos, mejor ignorémosla y en una de esas terminemos siendo creativos. Una metáfora que nos puede ayudar a reconocer que la innovación la tenemos dentro nuestro
y que para llevarla adelante tenemos que animarnos a jugar y a unir esas piezas del rompecabezas. Y también una metáfora que nos ayuda a reconocer que siempre, siempre, siempre vamos a ser, cada uno de nosotros, obra en construcción. Y todo esto, queridos amigos de Tarragona, me hacen pensar que aplicando todas estas ideas y herramientas quizás podamos tener y estar orgullosos de un gran legado. Muchas gracias.